buenas para todos, bienvenidos a este tema de proyecciones. Estaremos analizando algunos casos en el cual estaremos viendo las proyecciones escalares, la longitud de la proyección, el vector de esta proyección, entre otras cosas. Estaremos analizándolo con ejemplos. Vale resaltar que me estaré basando en el libro de Geometría Analítica y Álgebra de COSAC. Así que, bueno, empecemos. La proyección ortogonal, como bien habíamos comentado anteriormente, que era ortogonal y cuál era su diferencia con los vectores paralelos. La parte ortogonal, recuerden que eran aquellos que me formaban un ángulo de 90 grados o dos vectores perpendiculares, ¿cierto? Entonces aquí estaremos analizando también qué es lo que pasa cuando tenemos un punto o qué pasa cuando tenemos un vector. Entonces las proyecciones van a ser en forma ortogonal. Una proyección se entiende como la sombra de algo, es como si tuviésemos aquí una especie de bombilla que estuviese reflejando y estuviese haciendo la sombra, y esa sombra se realiza en forma perpendicular, ¿cierto? U ortogonal. Entonces esta vendría siendo una proyección de un punto que vendría, por ejemplo, un punto P. Su proyección estaría en un punto P' y esto sobre una recta L. Lo mismo con un vector. Dado un vector, digamos, de longitud PQ, este se proyecta de igual forma ortogonal, ¿cierto? Formando ángulos rectos. Entonces acá tendríamos la proyección de ese vector. Vamos a analizar tres casos particulares. Uno es cuando tengo un vector, acá tengo un vector, vamos a analizar tres casos particulares. Aquí voy a dibujar un vector U. Este voy a indicar que es otro vector distinto, vamos a llamarle vector V. En este caso también vamos a llamarle aquí el vector U, el vector V, aquí el vector U y el vector V. ¿Sí? ¿Cómo sería la proyección? Nuevamente, recuerden, como si estuviésemos haciendo la sombra de algo. Entonces nos va a quedar, al proyectar el vector B sobre el vector U en forma perpendicular, estaría formando aquí el ángulo de 90 grados, ¿cierto? Aquí me estaría formando el ángulo entre ambos vectores, y la proyección estaría representada de esta forma, ¿sí? De este punto hasta este punto. Entonces vamos a llamarle proyección P, ¿sí? Eso es lógicamente también un segmento de recta o un vector. Entonces, ¿qué pasaría en este segundo caso? Notemos que tanto U como V ya están en su forma, ya están formando los ángulos en forma perpendicular. Entonces en este caso la proyección estaría en este punto, es decir, en el punto de origen. De ahí la proyección, decimos en estos casos que la proyección es simplemente un vector. Lo dibujo aquí para que se vea, pero es simplemente un vector centrado aquí en el origen, 0, 0. En este otro caso también tengo el 0, aquí tengo el 0. En este otro caso hacemos la misma proyección y me quedaría que el vector
proyección estaría en esta dirección. Entonces, ¿cuáles son las características? Vemos que para el primer caso tenemos un vector proyección en la misma dirección y el mismo sentido del vector u, formando entre el vector u y el vector b un ángulo que podríamos decir que es un ángulo agudo. En el segundo caso, ¿qué características podemos observar? Podemos ver que la proyección en este caso es nula, es cero, por lo mismo y tanto que ya tanto u como b ya son ortogonales. En el tercer caso podemos observar que tanto u como b me están formando un ángulo mayor a 90 grados. ¿Sí? Podemos decir que es un ángulo obtuso. Y la proyección está en la misma dirección de u, pero a diferencia está en sentido opuesto. ¿Sí? Entonces aquí hay que empezar a ver ese tipo de características y identificarlas. Entonces, algo que puede surgir es cómo encontramos las componentes de ese vector proyección, ¿cierto? Ya podemos ver en el segundo caso de que van a ser 0, pero tanto en el caso 1 como en el caso 3 podemos analizar qué pasaría. Entonces, en estos casos lo que tenemos es una proyección ortogonal de B sobre U y está representada con esta letra que estamos indicando aquí, P. ¿Sí? La forma de escribir esto sería decir la proyección de B sobre U y el U se escribe aquí pequeño. Esa sería la forma de escribirlo. Entonces, pero como todo vector, sabemos que para encontrar sabemos que todo vector tiene como características que tiene un módulo, tiene una dirección y tiene un sentido, y eso es lo que estamos tratando de ver en los casos 1 y 3 en especial. Ya vemos que en el caso 1 tiene la misma dirección y sentido al vector u sobre el cual se está proyectando. En el caso 3 podemos observar que tiene la misma dirección pero el sentido opuesto al vector sobre el cual se está proyectando. Entonces, ¿cómo se puede encontrar estas componentes en cada uno de estos casos? Entonces, observando los casos anteriores podemos ver que en el primer caso la proyección nos generaría un número positivo, ¿sí? Y pasaría lo que comentamos anteriormente, que va a estar sobre la misma dirección y sentido del vector sobre el que se está proyectando, en este caso u, y quedaría entonces definido de esta forma que tenemos escrito acá. Para el segundo caso, para el tercer caso, perdón, podríamos observar una situación distinta. Acá estamos analizando que el ángulo ya no es agudo, sino que podríamos decir que es un ángulo obtuso. Entonces, para este caso, cuando es un ángulo obtuso, entonces para este ángulo, cuando es un ángulo obtuso, podemos decir que esa proyección va a dar un número que ya es distinto. Es un número negativo. Entonces, el módulo de ese vector proyección, estaría definido entonces el módulo de este vector, del vector proyección, estaría definido en este caso por el valor absoluto, ¿sí? Para que se nos genere un valor positivo. Y el sentido entonces sería opuesto al vector u, ¿sí? Recuerden que teníamos el vector u hacia allá y la proyección en este caso nos había quedado para este lado, ¿sí? Entonces simplemente el sentido quedaría opuesto.
Pero acá habría que ver en este caso la expresión quedaría definida de la siguiente manera. Entonces quedaría la proyección, que es el módulo de la proyección, multiplicado por el versor de U. Y eso sería no más que decir la proyección, que es el valor absoluto de B, ¿sí? El vector que se está proyectando, por el coseno entre los dos ángulos, que fue la misma fórmula escrita anteriormente, por el versor de U. Y de acá, de esta expresión, conocemos que la forma de encontrar el ángulo que es definida como el producto escalar, entre ambos vectores dividido entre el módulo de cada vector. Y también conocemos que el versor está definido como el módulo del vector, el versor está definido como el vector entre su módulo, ¿sí? El módulo de sí mismo. Entonces estas expresiones podemos verlas, podemos cambiarlas acá, y observamos que se nos genera la siguiente expresión. Entonces la proyección por el versor, que fue lo que escribimos anteriormente, nos va a quedar igual al módulo B por el coseno del ángulo, que es esta expresión U por B, entre el módulo por el versor, que es esta expresión que tengo afuera, y esto simplificando, podemos simplificar esto y la expresión nos quedaría U por B entre el módulo de U y esto multiplicado por el vector U, ¿sí? Esto para dos ángulos, para dos vectores U y B. Entonces de acuerdo a esta expresión, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en R2 sobre la proyección escalar y vectorial en este caso de V sobre U. ¿Sí? Aquí tengo un vector U, aquí tengo un vector V. Entonces voy a realizar esa proyección, esa sombra, si la queremos llamar así, y lo que me interesa encontrar es esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá. Entonces la proyección puede ser escalar si lo que digo es lo que mide esa distancia desde el punto de origen hasta donde termina la proyección en sentido ortogonal, o puede ser también escalar si lo que digo es lo que vale ese vector, ¿sí? La proyección puede ser de acuerdo a mis intereses. Entonces en este caso voy a encontrar esta expresión que tengo acá, la escribí así también para que haya una pequeña diferencia.
Ustedes pueden ver acá, esto es la expresión de una proyección vectorial. Aquí me falta esto. Entonces, arriba en el numerador tengo el producto escalar entre ambos vectores u y b, y abajo tengo el producto escalar del vector u consigo mismo multiplicado por el vector u. Entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Un pequeño paréntesis para ver qué es esta parte, porque en la formulita anterior yo debería haber escrito el módulo del vector u al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que quiero que veamos es si existe una diferencia o es lo mismo. Al multiplicar un vector por sí mismo, en este caso el vector u, me va a generar esto por la propiedad. Yo tengo que un vector producto escalar, un vector consigo mismo, es el producto de la magnitud del módulo del primer vector por el módulo del segundo vector, en este caso el mismo, por el coseno, y en este caso va a ser de un vector que está, como lo habíamos dicho anteriormente, el ángulo del vector consigo mismo. Entonces esto me genera como resultado el módulo de u. En este caso el módulo de u yo tengo que en la raíz de 9 más 1, y esto yo tengo que la raíz de 10. Entonces acá yo tengo que esto es raíz de 10 por raíz de 10, y el ángulo de un vector consigo mismo, ¿sí? Un vector consigo mismo es 0, no está formando ningún tipo de ángulo. Entonces esto, al ser 0, coseno de 0 es 1, y 1 multiplicado por esto me quedaría, acá me quedaría como resultado 10. Raíz de 10 por raíz de 10, raíz de 10 al cuadrado, se simplifica la raíz con el exponente par, con el exponente al cuadrado, y me quedaría la parte entera de dentro. Ahora, si yo puedo ver cuál vendría siendo el módulo de ese vector al cuadrado, fíjense que yo lo único que hago es elevar el módulo al cuadrado acá y obtener las mismas coordenadas. Aquí tengo la primera coordenada 3 al cuadrado, que vendría siendo 9, la segunda coordenada y al cuadrado, que vendría siendo 1, y esto se me simplifica y me quedaría entonces que este valor vendría siendo el mismo que tengo ahí presente. Entonces, continuando acá con el ejercicio, continuando con la proyección, vamos a encontrar aquí primero el producto escalar entre u y b. Vamos a ver esta parte de acá, vamos a hacer un poco
Entonces me ha quedado un vector porque estoy encontrando esa proyección vectorial de B sobre U. Entonces esta vendría siendo la proyección vectorial de V o de B sobre U. Ahora, si yo quiero encontrar la proyección escalar, ya sabemos que me va a dar un valor perteneciente a los números reales, un valor escalar. La proyección escalar, de igual forma, de B sobre U, perdonen la letra. Entonces lo único que tendría que hacer, pues, que era lo que teníamos cuando teníamos el vector, cuando teníamos la posición y queríamos encontrar el módulo, pues le sacábamos la raíz a las componentes, ¿cierto? La componente x al cuadrado y la componente y al cuadrado. Aquí hacemos lo mismo, entonces pues le sacamos la raíz o sacamos el módulo de este valor. ¿Sí? Esto es otra forma, sacamos el módulo de este valor. Entonces 12 quintos al cuadrado y 4 quintos al cuadrado. Esto me resultaría 144 entre 25 y aquí tendría 16 entre 25. Esto tendría acá 144 y 116, 160 entre 25. ¿Sí? Y simplificamos, ya simplemente nos queda simplificar esta expresión. Aquí he encontrado el producto escalar, la proyección escalar. He encontrado la proyección escalar de B sobre U. Veamos ahora otro ejemplo, pero visto en R3. De acuerdo entonces a nuestros dos vectores de componentes 4, 4, 4 y 6, 6, 0, vamos a encontrar la proyección escalar, la longitud de esa proyección, que no es más que el módulo, y vamos también a encontrar el vector de esa proyección A sobre B. Entonces, vamos a empezar con la proyección escalar, que la definimos de esta forma. La proyección escalar de A sobre B, aquí pequeño, va a ser igual, y de acuerdo a nuestra expresión tenemos que A por B, el producto escalar entre los vectores A y B dividido entre el módulo del vector sobre el cual se está proyectando, ¿sí? Este vector que está aquí. El módulo
aquí en el denominador va el módulo del vector sobre el cual se está proyectando. Vamos a resolver entonces el numerador, que es el producto escalar entre A y B. Ya sabemos que el resultado nos va a generar un número escalar. Entonces, empecemos con las componentes. En este caso, I por I, que sería 4 por 6, más J por J, nuevamente el mismo valor, y luego K, que sería 4 por 0, que sería 0, ¿sí? Abajo nos quedaría el módulo del vector B. El módulo del vector B no es más que la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, en este caso 6 al cuadrado más 6 al cuadrado. Resolviendo, sabemos que esto vendría siendo 48 entre raíz de 72. Ya tenemos la proyección escalar de A sobre B. 4 raíz de 2 nos generó un número. Vamos a encontrar ahora la longitud de la proyección escalar. Entonces la longitud de la proyección escalar no es más que el módulo, o en este caso el valor absoluto de la proyección escalar de A sobre B. Entonces simplemente es tener valor absoluto me daría igual al valor absoluto del resultado que acabo de encontrar, y ahí tengo la longitud de la proyección escalar. Vamos a encontrar el vector proyección de A sobre B. Vamos a encontrar ahora el vector proyección de A sobre el vector B. Va a quedar escrito o definido como el vector proyección A sobre B, y esto va a ser igual, y es la expresión que vimos anteriormente, producto escalar entre ambos vectores dividido entre el módulo del vector sobre el cual se está proyectando, se está realizando la proyección, al cuadrado, y esto multiplicado por el vector en que se hace la proyección. Reemplazando en la fórmula, vamos a recordar aquí los vectores para que los podamos ver. Los vectores, vamos simplemente a realizar el reemplazo de sus componentes. A por B, que fue arriba, tenemos A por B, que es el resultado de 4 por 4, 4, 4, 4.
abajo en el denominador tenemos el módulo al cuadrado del vector b. Esto sería simplemente la raíz de sus componentes al cuadrado, la sumatoria de sus componentes al cuadrado. Pero ahora cambia y tendremos que elevarla al cuadrado de acuerdo con nuestra expresión, y lo multiplicaremos nuevamente por el vector b sobre el cual se está realizando la proyección, en este caso componente 6, 6, 0. Vamos a resolver primero la parte que está en el paréntesis y luego multiplicaremos con lo que está por fuera del paréntesis. Multiplico 48 entre 72, que es 2 tercios, y lo multiplico por 660, y esto me quedaría 2 entre 3, que sería 4. Nuevamente 12 dividido 3, que sería 4, y 2 tercios por 0, que sería 0. Entonces lo que acabamos de encontrar es el vector proyección de A sobre B. Observar gráficamente cómo quedarían ubicados los resultados de los vectores de los resultados anteriores y el vector que hemos encontrado. Entonces, en este caso teníamos un vector A que era con coordenadas 4, 4, 4. Teníamos un vector B que tenía coordenadas 6, 6, 0. Entonces, noten acá pueden observar el eje X en rojo, el eje Y en verde, el eje Z en azul. Entonces para el punto A se mueve 4 unidades a la derecha, 4 unidades hacia el eje Y, la parte positiva, y se movería 4 unidades en forma perpendicular y estaría ubicado acá en este campo. ¿Sí? Ahí lo vemos mejor. 4 unidades a la derecha, 4 unidades hacia arriba en el sentido positivo de las y 4 unidades en sentido perpendicular en el plano tridimensional para el eje Z. Lo mismo pasaría con el punto B. Vemos que el punto B se mueve 6 unidades en X en la parte positiva, 6 unidades en la parte positiva en Y, y en Z tiene coordenadas 0, no se mueve, entonces queda en esa posición. Y vamos a trazar entonces un vector o los vectores correspondientes hasta A y el vector correspondiente hasta B. Así quedarían organizados de esta forma. Vamos a trazar también la entrada del vector que hemos encontrado, que era el vector proyección de A sobre el vector B.
Entonces ese vector de A sobre el vector B me tendría que dar un segmento de recta en la misma dirección de B, ¿sí? Porque estamos proyectando justamente eso, estamos proyectando a A, lo estamos proyectando ortogonalmente hacia B, entonces tendría que darme un segmento de recta sobre el vector B. Las coordenadas generadas fueron 4, 4, 0. Sí. Aquí podemos ver el punto de posición y trazamos el vector. Vamos a cambiar un poco también el color. Se distinga un poco del vector B. Entonces ahí quedaría la proyección en forma ortogonal de DA proyectado como si tuviese una lámpara y aquí en la parte superior, y esa sería la sombra de A sobre el vector B. Y aquí estaría la proyección. Perfecto. Vamos a continuar. Vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Será conmutativa la proyección escalar? ¿Será que la proyección escalar de B sobre U será igual a la proyección de U sobre B? Vamos a ver qué pasa en este caso con un ejemplo. Entonces, tomemos nuevamente, vamos a tomar ahora un ejemplo un poco más fácil con R2. Vamos a tomar un vector 1, 2. Y vamos a tomar un vector 3, 4. Entonces sabemos que la proyección escalar está definida como, vamos a hacer primero para la proyección escalar de B sobre U. Entonces, proyección de B sobre U me quedaría igual producto escalar entre ambos vectores sobre el módulo del vector sobre el cual se está proyectando, en este caso sobre el vector U. Entonces el producto escalar quedaría 3 más 8 sería 11 positivo, y el módulo del vector U sería raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz cuadrada de 5. Este vendría siendo el resultado para la proyección escalar de B sobre U. Vamos a ver qué pasa entonces para la proyección escalar de el vector U sobre el vector B. Vamos a ver qué pasa lo contrario. Entonces, nuevamente la formulita, el numerador no me va a cambiar porque es el producto punto U por B, y abajo sí me va a cambiar porque abajo voy a colocar el módulo del vector sobre el cual estoy proyectando. En este caso va a ser el módulo del vector B.
arriba nos había generado 11. Y ahora el módulo del vector b, 3 al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, me quedaría raíz de 9 más 16, y esto me genera raíz de 25, y sabemos que raíz de 25 es 5. Entonces podemos comprobar analíticamente que estos resultados no son iguales, por lo tanto, en conclusión, la proyección escalar no tiene la propiedad de ser conmutativa. Hasta el momento lo que hemos hecho es analizar dos vectores, un vector u, un vector b, ver su proyección en forma perpendicular, ver su proyección perpendicular y analizar esa proyección. Esa proyección veíamos que tenía la dirección sobre el vector u, ¿cierto? O sobre el vector que estaba en esta parte. Entonces la proyección del vector b sobre el vector u en este caso. Ahora lo que nos va a interesar conocer es, dado el vector nuevamente, el vector u y el vector b, vamos a encontrar una componente vectorial, ¿sí? Una componente vectorial del vector b que sea ortogonal a la dirección del vector u. ¿Qué significa eso? Que esa componente va a ser de 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a estar proyectada? Va a estar proyectada entonces sobre esta parte de acá. Entonces, si antes la proyección vectorial estaba sobre la dirección de u, ahora vamos a encontrar una proyección, una componente vectorial que va a ser una proyección ortogonal. Y en este caso le vamos a llamar Q. Entonces ahora lo que nos interesa es conocer esta parte de acá. Va a ser un vector que va a ser ortogonal a la dirección del vector u. Entonces, para realizar el análisis de estos casos podemos observar nuevamente aquí el vector u, vector b, vector u, vector b, es decir, qué pasaba cuando el ángulo entre ambos vectores era menor a 90 grados, o qué pasaba cuando el ángulo entre ambos vectores era mayor a 90 grados, porque ahora la componente vectorial que queremos encontrar es ortogonal a la dirección de u. Entonces ya vemos en este primer caso que esa componente quedaría con esta proyección y sería ortogonal a la dirección de u. Lo llamaríamos Q. En este caso, nuevamente, para que sea ortogonal a la dirección de u, tendría que estar proyectado hacia esta parte de acá, ¿cierto? Y la proyección anterior vista y calculada la teníamos por acá. Aquí está la proyección P, aquí estaría proyección Q, ortogonal a la dirección de u. Entonces, en ambos casos podemos ver que se cumple esta expresión. Bueno, esta interpretación simplemente quería decir que el vector b que tenemos acá es la suma del vector proyección de b, ¿sí? El vector proyección de b sobre la dirección del vector u, y en este caso, por ejemplo, acá
la proyección sobre el vector U, que sería acá P. Y la componente ortogonal de B, ortogonal a la dirección de U, que sería esta parte que tengo acá, que es Q, ¿sí? Entonces sería la suma de esas dos de la proyección del vector B sobre U y la componente ortogonal de B sobre U, ¿sí? Esa sería la expresión que tengo acá. Entonces no hay nada más que decir que para yo poder encontrar lo que a mí me interesa, que es Q, yo podría hacer aquí un simple análisis y decir que es el vector B menos su proyección sobre el vector U, ¿cierto? Entonces, eso dicho de otra forma, yo puedo escribirlo como la proyección de B sobre U, que sabemos cuál es, la proyección del vector, la proyección del vector. Entonces, dicho de otra forma, yo aquí tengo la expresión de la proyección del vector. Entonces, la componente ortogonal de B sobre U quedaría definida como B menos la proyección, que sería esta parte de acá. Vamos a ver analíticamente un ejemplo. Aquí tengo la expresión, vamos a cambiarla con las letras. Dice calcular la componente vectorial de A ortogonal a la dirección del vector B. Entonces queremos encontrar la proyección o la componente ortogonal de A, componente vectorial de A, que es ortogonal a la dirección del vector B. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula en este caso pues va a quedar componente de A menos la proyección del vector B. Y la proyección estará definida como producto punto sobre el módulo del vector y aquí va a ser el módulo del vector B, ¿sí? Porque estamos proyectando A sobre B por B. Entonces vamos a encontrar primero esa proyección. Encontrar primero esa proyección del vector A
sobre el vector B. Entonces, esto ya lo habíamos encontrado anteriormente, pero vamos a volverlo a hacer. Voy a colocar aquí las coordenadas que queden un poco más cerca. Entonces tengo el producto punto entre A y B en el numerador, sería 24 más, y por I sería 24 más J por J, sería 24, sería 48 acá arriba. Y en el denominador tengo el módulo de B que está al cuadrado. Vamos a encontrar el módulo de B elevado al cuadrado. Entonces simplemente va a ser la raíz de las componentes de B elevadas al cuadrado. Entonces las componentes de B son 6, 6 y 0. En este caso sería 36 más 36. Y esto me daría 72, y este cuadrado elimina la raíz y el resultado sería 72. Entonces, esto multiplicado por las coordenadas, por el vector B, que en este caso sería 6, 6, 0. Entonces, simplificando 48 entre 72, tenemos que lo podemos reducir. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente, multiplicado por el vector 660 que corresponde con el vector B, y en este caso nos va a dar 2 tercios por 6, eso sería 4. Nuevamente 2 tercios por 6, eso sería 4, y 2 tercios por 0, eso sería 0. Entonces, esta es la proyección que habíamos encontrado anteriormente. Hasta aquí no hemos hecho nada nuevo. Ahora lo que necesitamos, ya que tenemos esta proyección, ya que tenemos toda esta parte de acá, es simplemente tomar el vector A y restarle esa proyección. Entonces vamos a hacer este trabajo que está acá. Vamos a tomar al vector A, que era 4, 4, 4, y le vamos a restar la proyección que nos quedó 4, 4, 0. Y en este caso podemos deducir fácilmente una resta entre dos conjuntos vectoriales, 4 menos 4, 0, coordenadas 4, 4, 0 y 4 menos 0, 4. Entonces, este valor vendría siendo el valor que habíamos gráficamente denominado como Q, o como la componente ortogonal, 0, 0, 4. Visto gráficamente podemos observar, tenemos el vector A en la posición 4, 4, 4, tenemos el vector B en la posición 6, 6, 0, tenemos su proyección vectorial en la dirección del vector B, la proyección de B
la proyección de A sobre B y tenemos la componente ortogonal de A sobre B. Bueno, como conclusiones podemos decir que la proyección escalar de el vector B sobre el vector U quedaría definida entonces de esta forma. ¿Sí? El producto escalar entre el vector U y B entre el módulo del vector U, que es donde se está realizando la proyección. La longitud o el módulo de la proyección escalar, ¿sí? La proyección de B sobre U quedaría definida con esta expresión. La proyección escalar del vector B sobre el vector U quedaría definida nuevamente como la misma expresión pero con valor absoluto. El vector proyección de B sobre el vector U, aquí ahora estamos hallando un vector, entonces este resultado nos va a generar un vector. Entonces esa proyección de B sobre U va a ser el vector proyección de B sobre U es un vector, ¿sí? Este resultado es un vector, nuevamente con la misma expresión, pero ahora el módulo del vector que es donde se está proyectando va a estar elevado al cuadrado y va a estar multiplicado por el mismo. Y la componente ortogonal que va a ser en la ortogonal o formando 90 grados en la dirección sobre la que se está proyectando, la componente ortogonal de B sobre U va a quedar expresada de la forma B dado U sobre U de el vector B menos la proyección de B sobre U. Entonces esas serían las conclusiones con algunos ejemplos que vimos en la clase 1. Entonces espero que cualquier duda o consulta me la hagan saber, me la hagan llegar y nos vemos entonces en una próxima ocasión.